La historia de Juan Carlos Tapia es la historia de un panameño de 39 años al que, como a la mayoría de sus compatriotas, le gustaba mucho el box desde que era niño. Este panameño era un aficionado, empresario, próspero, destacado en su campo de acción, que como aficionado empezó además a arbitrar peleas de box y fue luego juez nacional e internacional de boxeo. Hace 6 años, Juan Carlos Tapia dio un paso más en el mundo del box. Inició un programa titulado Lo mejor del boxeo en la televisión panameña, que se ha convertido en el espacio de 6 años en el programa de boxeo probablemente más popular en toda América Latina. Este programa, que se pasa semanalmente, se distribuye por 8 países latinoamericanos: Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, además de Panamá. Y es un programa que ha alcanzado la más alta sintonía en su país y está entre los más escuchados en los países donde luego se distribuye. Para que ustedes tengan una idea de la popularidad de este programa en Panamá, baste decirles que no solamente es el primero en la sintonía masculina del país, sino el segundo en la sintonía femenina panameña. ¿Quién mejor, pues, que Juan Carlos Tapia para hablarnos del box en Panamá? Dime, Juan Carlos, ¿cuántos campeones mundiales de box ha tenido o tiene Panamá? Bueno, Panamá ha dado hasta hace muy poco, que tuvimos el último 15 campeones mundiales. De los que te puedo mencionar, por ejemplo, el primer latinoamericano que fue campeón del mundo en el año 1929 fue un panameño, Paramal Brown, que fue de la categoría gallo. No fue sino hasta el año 65 cuando sacamos el segundo campeón mundial, Ismael Laguna, que fue doble campeón, porque él perdió el título en el mismo año 65 y lo volvió a recuperar en el año 70, 5 años más tarde. Después vino la famosa cosecha del 72, que tuvimos 4 campeones en el mismo año: Roberto Durán, Ernesto Marcel, Enrique Pinder y Peppermint Fraser. Posteriormente surgió Alfonso López, Jaime el Cieguito Río, que es un caso muy curioso. Este muchacho que, a pesar de no ver a cierta distancia, a más de 2 metros de distancia, se coronó campeón del mundo. Alfonso López, Rafael Ortega, Rigoberto Riasco. Y en el año 76 viene nuevamente, cuando se había dicho que en el 72 era producto de la suerte, que Panamá producía 4 campeones mundiales en el mismo año, y que en ese momento Panamá era el único país del mundo que tenía 4 campeones mundiales. Ni los Estados Unidos tenía 4 campeones. En el 76 volvemos a tener 4 campeones del mundo. Y entonces ya viene la última remesa, que es Eusebio Pedrosa, Hilario Zapata, Jorge Luján, este muchacho Luis Ibarra. En fin, hemos dado 15 campeones del mundo, que nosotros como panameños y como latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos, porque Panamá, dentro de América Latina, es el segundo productor de campeones del mundo. Solamente nos supera México, y México estamos hablando de casi 60 millones de habitantes. Y Panamá apenas 1.800.000 habitantes. ¿Cómo se explica esta floración de campeones en un país tan pequeño y con una población tan escasa? Mario, esto es un fenómeno que se podría comparar con otros deportes en América Latina. Perú tiene un bonito ejemplo en el voleibol. Yo creo que siempre la selección por el deporte por parte de los aficionados va en relación directa a lo destacado que pueda tener los atletas. En Perú hay una gran afición por el voleibol, precisamente porque Perú ha sido una potencia incluso a nivel mundial en el voleibol, cosa que nos pasa con el box a nosotros. Entonces nosotros hemos descollado en cualquier otro deporte mejor en el box. Por eso es la selección de los panameños por su deporte favorito, por el box. Y yo creo que la gran cantidad de campeones mundiales que ha dado Panamá se debe, yo diría, primero a factores psicológicos. Yo siempre he sido un convencido de que lo que tú logras aceptar mentalmente, o lo que la actitud mental tuya acepta, tienes el 70 o el 80% del camino ganado. Entonces, para un panameño no es nada extraño tener una meta de ser campeón del mundo, cuando ya 15 panameños iguales a él lo han sido, y él está entrenando con ellos. Entonces él dirá, si este fue campeón del mundo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Cosa que es un poco más difícil para un chileno, por ejemplo, para un peruano, para un ecuatoriano, países que no han dado campeones del mundo, donde un boxeador dirá, yo voy a ser el primer ecuatoriano en ser campeón del mundo. Ya es más difícil la meta. Entonces yo creo que principalmente se debe a esa actitud mental, que es tan fácil para el panameño
yo te diría que todos los boxeadores nuestros que están subiendo, en las entrevistas que yo les he hecho y que le hacen mis colegas, ellos dicen: yo voy a ser campeón del mundo con una tranquilidad asombrosa. Se mueve ya en un plano internacional. Cosa que no te lo dicen en ninguna otra parte del mundo, porque aquí es fácil ser campeones del mundo. Por otra parte, el hecho de que Panamá desde hace muchos años, y esto también hay una gran referencia en tu tierra, en Perú, por el entrenador de Mauro Mina, de León, que fue panameño. Panamá ha impuesto una escuela de boxeo a nivel latinoamericano, y aquí los boxeadores, cuando saben algo, se lo enseñan al amigo. ¿Cuáles serían las características de esta escuela de boxeo panameña? Que son unos grandes estilistas. Dicen que el boxeo es un deporte, pero yo creo que hay boxeadores que lo han llegado a desarrollar como un arte. Y yo definiría que el boxeo es el arte de golpear y no dejarse golpear. Entonces aquí hemos tenido muy buenos ejemplos, como Ismael Laguna, como Eusebio Pedrosa ahora, que se está viendo a menudo las peleas de Eusebio en Perú, que es un boxeador de un estilo extraordinario. Es un hombre que se para que un boxeador le pegue y no lo toca. Y sin embargo él sí pega. Entonces yo resumo que el boxeo es el arte de golpear y que no lo golpeen a uno. Dime una cosa, ¿hay unas facilidades especiales en box para el desarrollo del deporte? Gran abundancia de gimnasios en los colegios y en las instituciones. ¿Hay un fomento especial del deporte que pueden haber contribuido también a la popularidad del box entre los panameños? Mira, eso es contradictorio. No lo hay, Mario. Porque si yo te dijera que el boxeo en Panamá se ha concretado a los niveles económicos más bajos y a los niveles sociales más bajos. Aquí los niños de bien no practican ese deporte. Entonces las escuelas no tienen gimnasio de box. Tienen facilidades para cualquier otro deporte, para béisbol, para fútbol, para gimnasia, menos para box. Entonces el box es el niño que limpia zapatos en la calle, que vende periódicos, que tiene que defenderse desde muy niño de los compañeros mayores, que tiene que estar peleando constantemente. Entonces las únicas facilidades que hemos tenido nosotros a nivel de gobierno es un gimnasio que se llama Gimnasio del Marañón, que los boxeadores latinoamericanos que lo conocen no llevan muy buenas referencias de él, porque es un gimnasio muy antiguo, muy destartalado, como la mayoría de los gimnasios latinoamericanos y de Estados Unidos incluso. Yo he visitado muchos y casi todos son desasiados, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de esas pocas facilidades, tú ves que por ejemplo, yo veo en Argentina niños jugando fútbol con una pelota de papel o de trapo. Aquí tú ves los niños en la calle boxeando uno con el otro, ¿no? Porque es el deporte, sus ídolos son los boxeadores. En el caso nuestro, nosotros nunca hemos tenido un fútbol de primera categoría, y esto no tengo que decirlo yo, esto lo sabe toda América Latina, pero sí hemos tenido un buen boxeo hace mucho tiempo. Entonces es mucho más normal ver en Panamá a dos niños boxeando por deporte, no peleando, que jugando con un bate o tratando de golpear una pelota con un pie. Dime una cosa, ¿tú crees que de alguna manera se puede decir que la vocación de boxeo expresa una predisposición hacia la beligerancia, una vocación belicosa, tanto en un individuo o en la sociedad, o que más bien este deporte sublima, sirve de desfogue a ese tipo de tendencias belicosas, beligerantes en un individuo o en una sociedad? Sí, en la segunda parte de la pregunta tuya estás prácticamente dando la contestación a tu propia pregunta. Es lo que yo opino. Y yo dentro de mi programa, como te comentaba en antes entre bastidores, Mario, yo he tratado no de presentar un programa nada más de box. Yo he tratado de crear una especie de educación del box. Tú eres consciente de que yo he hecho algunos programas donde no presento una pelea, sino muestro al público cosas que no conoce él. Por ejemplo, cómo se venda la mano de un boxeador, que tiene un guante por dentro, cosas que yo creo que son educativas dentro del deporte. Pero en relación con lo que tu pregunta se refiere básicamente, el boxeo es un deporte rudo, y es rudo porque lo practican básicamente los hombres, aunque en Estados Unidos se permite boxeo por mujeres. A mí me parece totalmente antiestético. Pero yo considero, y yo he visto el boxeo siempre como un medio de sacar lo malo que tiene el humano. Porque todos sabemos que nosotros tenemos algo de bueno y algo de malo dentro de nosotros. Y yo he visto, por ejemplo, a mujeres, especialmente en Panamá, decir mátalo, asesínalo, pero no es la intención de que ella quiere que maten a ese boxeador. Está saliendo lo malo de ella. Es una terapia. ¿Me explico? Claro que el boxeo es rudo y en muchos casos se han producido muertes,
muchas veces incluso por responsabilidad de los mismos oficiales que no tienen la capacidad para dirimir un combate, pero definitivamente, Mario, yo lo analizo como una salida de lo malo que pudiéramos tener nosotros. Y fíjate, si el deporte es noble, si el boxeo es noble, que tú notarás que en la mayoría de los encuentros, lo que es el deporte mismo del boxeo, no es belicoso, porque termina la pelea y los boxeadores se abrazan, como si no hubieran, o sea que no hay nada personal. Y la mayoría de las peleas tú ves que se están dando golpes a matarse, termina el último campanazo y se dan un abrazo. Quisiera presentarte algunas de las objeciones más comunes que se hacen al deporte del box. Ante todo se dice que es un deporte sanguinario, violento, que expresa y estimula las tendencias sádicas en la gente. Sí. Bueno, Mario, no podemos tampoco tapar el sol con la mano. No podemos decir que el boxeo no sea un deporte, yo lo tildo de deporte rudo. Pero si yo te dijera que las estadísticas, los otros días leyendo una estadística de cuáles son los deportes que más muertes producen, porque al fondo de tu pregunta conlleva, al ser un programa, hacer un deporte sanguinario, conlleva que pueda producir muerte, que pueda producir lesiones serias. Y leía yo en estas estadísticas que el boxeo es el 13º deporte en producir muertes en el mundo. O sea, produce menos muertes que otros deportes. Que el automovilismo, por ejemplo, porque el automovilismo es un deporte, viéndolo bajo el punto de vista de producción de muerte, mucho más cruel que el boxeo. Porque no solamente mata a los que están involucrados en el deporte, sino a gente inocente. Y tú has visto accidentes de carreras de automovilistas donde se han muerto 50, 60 individuos que estaban viendo la carrera, que no tenían nada que ver con esto. El automovilismo, el motociclismo, el fútbol americano produce más muerte, la hípica produce más muerte. Hay un montón de deportes que producen más muerte. Claro, que el boxeo es el que probablemente lleva la propaganda a nivel mundial de ser el más sádico o el más sanguinario, porque el negocio del boxeo es tratar de aniquilar al contrario, con los puños. Pero hoy día los organismos que rigen el boxeo, como la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, han ido humanizando las reglas. Y tú verás, por ejemplo, que el boxeo se empezó peleando sin guantes. Es más, si nos remontamos al primer boxeador, que fue un griego, de nombre Teófanes Teos, te estoy hablando mucho antes de la edad de Cristo, ese individuo peleaba con guantes de hierro y los combates eran a muertes. Y ese individuo en su récord, y esto lo he investigado yo porque soy un estudioso del box, el tipo tenía 1000 encuentros ganados por muerte. O sea que ahí el encuentro se definía por muerte. Viene, por ejemplo, la época antes del Marqués de Queensberry, que es el que crea los reglamentos modernos del boxeo, y se peleaba sin guantes. Entonces los asaltos, es decir, no había knockout. Digo, y esto es interesante porque muy poca gente lo conoce. Cuando un boxeador caía le echaban un balde de agua. Y si ese boxeador reaccionaba, seguía la pelea. La pelea terminaba cuando ese individuo le echaban 4 o 5 baldes de agua y el hombre no reaccionaba, entonces ahí terminaba la pelea. Y tú ves esas peleas de 200 asaltos, de 150 asaltos. Viene el Marqués de Queensberry y crea los reglamentos modernos del boxeo, donde hay guantes, donde hay reglas. Entonces las asociaciones modernas hoy día han ido humanizando todas estas reglas. Y tú verás que hoy día derriban a un boxeador y le cuentan 8 de protección para que tenga la oportunidad de recuperarse del golpe. Ya hoy día los guantes son con una espuma protectora para que el golpe no sea tan contundente. Hay protectores genitales que ya hoy día incluso a un boxeador se le puede dar un golpe bajo y no le afecta por el tipo de protector genital que le protege partes muy nobles. Entonces todo esto conlleva a una humanización del boxeo que elimina una serie de muertes que antes se producían con mayor énfasis, hoy día ya es más raro. Hay mucho más médicos profesionales de la medicina dedicados al deporte, al boxeo específicamente, y hoy día te hacen exámenes muy sofisticados para descubrir inicio o principio de lesiones cerebrales, especialmente a boxeadores que pudieran tener consecuencias después fatales, cosas que no lo hacían antes. Entonces yo creo que el deporte del boxeo se ha ido humanizando. Entonces los que estamos dentro del boxeo no podemos decir que no es un deporte rudo. Claro que lo es un deporte de hombre, un deporte muy rudo, que hasta en ciertos momentos es sanguinario porque se le produce herida al boxeador y se ve la sangre correr. Pero repito, hay 12 deportes que producen más muertes que el boxeo en el mundo y que no son tan criticados como el box.
En un deporte que moviliza esa cantidad de dinero que moviliza el box, los campeones ganan fortunas, las apuestas que giran en torno a las peleas pues llegan a cifras astronómicas. ¿Tú crees que se puede conservar puro, íntegro, o que inevitablemente está socavado por la corrupción y el negocio? Bueno, yo antes dije que si el boxeo le decían deporte, yo lo trataba de definir como un arte, pero también hay una verdad. El boxeo dejó de ser deporte hace mucho tiempo para convertirse en negocio, Mario. Y hoy día el boxeo es visto como un negocio. Y tú verás que es probablemente, yo creo que los boxeadores hoy día, a nivel de lo que estamos conversando, a nivel de un Sugar Ray Leonard, un Tommy Hearns, un Muhammad Ali hace algunos meses, probablemente son los atletas mejor pagados en menor tiempo de trabajo. Dame un ejemplo entre boxeadores panameños, pues. ¿Cuánto han llegado a ganar los grandes campeones panameños? Roberto Durán definitivamente tiene el récord y yo no creo que haya ningún panameño que lo vaya a igualar. Roberto Durán, tengo entendido que en su última pelea con Leonard ganó 8 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa ganar 8 millones de dólares en una pelea? Me lo imagino. Es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces, definitivamente boxeadores como Leonard, por ejemplo, Sugar Ray Leonard, que ahora se calcula que va a ganar en su próxima pelea cerca de 15 millones de dólares. Definitivamente que estas grandes cantidades de dinero producen que elementos incluso no muy serios se vincule con este deporte. La mafia, por ejemplo. Claro. Y esto se vio mucho más marcado en los años, yo diría, del 30, 40, quizás hasta el 50, donde tú veías la comercialización de un título mundial. Y voy a poner un ejemplo porque esto es conocido por los que estamos vinculados con el box. Todos recordamos a Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson comerciaba su título y era tan hábil que perdía una pelea estrecha porque a las 60 días hacía una revancha con él mismo y se la ganaba. Volvía y venía otro, lo perdía y jugó con su título mundial 6 u 8 ocasiones buscando dinero. Todo esto se acabó con los reglamentos, se acabó hasta cierto punto con los reglamentos de las instituciones hoy día que rigen el boxeo, que están manejadas afortunadamente por gente muy seria, en un plan honorario, no reciben ninguna remuneración por este trabajo y controlan, por ejemplo, evitan las revanchas directas. Ya hoy día un campeón del mundo no puede perder el título con el boxeador y después la siguiente pelea es con ese mismo porque está prohibido. Tiene que pelear con otro y después podría pelear con ese si ese se mantiene clasificado. Eso se ha eliminado hasta cierto punto, pero definitivamente hay intereses económicos muy marcados en este tipo de pelea. Y repito, el boxeo dejó de ser hace mucho tiempo deporte para convertirse en negocio, Mario. Cambiando un poco de tema, Juan Carlos, quisiera que habláramos algo de este estudio tuyo que al mismo tiempo es gimnasio y más que gimnasio me parece un templo dedicado al boxeo. Mira, Wilfredo Gómez, casi siempre que viene a entrenar a Panamá, que es campeón mundial de los super gallos, ahora va a pasar a la categoría de los pesos plumas, él viene a entrenar acá. Eusebio Pedrosa entrena aquí. Hilario Zapata, campeón del mundo de los minimoscas, entrena aquí. Ya me notificó el manager de Pipino Cuevas, quiere entrenar para su próxima pelea de título mundial, que va a ser probablemente en noviembre, va a venir a entrenar acá. Alexis Argüello ha entrenado acá. En fin, yo tengo la enorme satisfacción de ser amigo de la mayoría de los campeones del mundo, incluyendo a Sugar Ray Leonard, que como persona, yo lo he tratado personalmente, es realmente extraordinario. Es muy sencillo, él da una impresión en la televisión de lo que no es. Y yo tengo la oportunidad de haberlos conocido a todos ellos y siempre les brindo mis instalaciones para que ellos puedan venir a entrenar acá. Tus instalaciones que no son solamente este gimnasio, sino también claro, una videoteca, claro, sí, Mario, especializada, ¿no es cierto? Este programa que se ve, como mencionas tú, en diferentes países de América Latina, se hace en mi propio estudio, que se llama Protesa. Aquí no solamente se filma el programa, este es parte del gimnasio del estudio, los reportajes, la mayoría de los reportajes que yo hago con los campeones mundiales ya los estoy filmando dentro de mi propio estudio. Tengo un salón de proyección que los televidentes de tu programa van a tener la oportunidad de ver, donde se sientan los campeones del mundo a estudiar a los futuros contendores. Hilario Zapata es un caso muy curioso. Por ejemplo, Zapata se pone 5 o 6 horas a ver una misma pelea de un boxeador con quien él va a defender el título. Igual lo hacía Durán antes, lo hace Pedrosa, lo hace Ibarra, en fin, todos los campeones del mundo. Y como tengo, y aquí sí hago alarde, y esto ya no lo hago sin ninguna inmodestia porque ha sido un trabajo de muchos años, creo tener la filmoteca
especializada en boxeo más grande de América Latina. Yo tengo casi 8.000 peleas filmadas, campeonatos mundiales, de no campeonatos mundiales, y he tratado de conseguir verdaderas joyas del boxeo. Tengo la primera pelea que se filmó, que la filmó el propio Thomas Edison, con la primera cámara de cine que se hizo, y conseguí esa pelea, que era de Bob Fitzsimmons. Te estoy hablando de los inicios de 1900. Aquí tenemos ahora el cine, la primera película tomada de un campeonato mundial peso completo. Ya tenemos Jim Corbett. Jim Corbett está listo y parece un poquito impaciente por comenzar la pelea. Todavía el referee no ha dicho nada. Y aquí al frente de nosotros está Bat Masterson, el famoso peleador indio, el famoso héroe del oeste, que está actuando de cronometrista en esta pelea.